Bienvenidos a la lección El mensajero del atardecer. Texto bíblico, Zacarías 14:7. Y acontecerá que en ese día no había luz clara ni obscura, y será un día al cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Una de las características más atrayentes de la Biblia es que en ella se encuentran las más tranquilizantes y esperanzadoras promesas de Papá Dios para con sus hijos e hijas. Estas promesas están dentro de la Biblia, pero necesario es que para encontrarlas precisamos de la ayuda de un buscador certificado por Dios de esas valiosas promesas. Dios, en el gran amor y cuidado que tiene por nosotros, nos ha enviado esa valiosa persona para que nos enseñe a cómo encontrar esas promesas y disfrutarlas, trayendo así paz y una apacible seguridad a nuestros corazones, porque somos la niña de sus ojos, somos su especial tesoro. Muy bien, en el texto que leímos, Zacarías 14:7, el profeta Zacarías nos transmite la promesa de que Papá Dios en este tiempo final de tanta brumosidad, de tanta neblina densa, en cuanto al entendimiento del plan de Dios, nos va a enviar la luz de su palabra, a través de su mensajero, para que así podamos caminar seguros, confiadamente y llegar a nuestra meta, que es el encuentro físico con nuestro Salvador Jesucristo a mitad del cielo. Primera Tesalonicenses 4:13-18. Dios nunca ha descuidado a sus hijos en cada edad. Ha enviado a su mensajero, y en esta edad, como es el final de todo, ese mensajero de Dios nos aclarará todo el plan de Dios. Dice Apocalipsis 10:7: en los días del séptimo ángel, cuando él haga conocer su mensaje, todos los misterios serán aclarados. Misterios como quién y qué es Dios, lo concerniente al bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, la deidad y muchas cosas más. Otra característica de este mensajero y de todos los que envió Dios es que siempre llamaban a la gente a que regresen a la palabra original. Por eso es que para realizar esta labor tan firme y contundente, solo lo podía efectuar a través del carácter fuerte y obediente de un profeta. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La Escritura nos enseña que es al profeta a quien viene la palabra de Dios. El Dios infinito nunca cambia su modo de obrar. Otra particularidad del profeta de Dios es que aparece antes del juicio de Dios, antes de la destrucción. Por ejemplo, Noé era el enviado, el mensajero, el profeta antes del diluvio. Lo consideraron un demente, fue ridiculizado, se mofaron de él y solo logró la salvación de su hogar. Los que no le creyeron fueron condenados, y los que sí creyeron su mensaje fueron salvos. Noé entró al arca y se salvó. Moisés, otro profeta, al final de la edad egipcia. El que creyó en Moisés se salvó, los que no fueron destruidos. Dios respaldó a Moisés con milagros y prodigios. Por eso la gente creyó en él. Vieron que Dios le bendecía
y lo obedecieron, y cuando hicieron eso, grandes cosas acontecieron. Jesús apareció antes de la destrucción de la edad de la ley, en el cambio entre la gracia y la ley. Tenía que venir el Mesías prometido, el profeta Dios. Los incrédulos en él perecieron, y todo el que creyó en él fue salvo. Fíjense, Noé aparece en escena y los que no le creyeron fueron destruidos físicamente. Con Moisés, Dios destruyó a todos los que se rebelaron a la autoridad con que Moisés fue investido. Y Jesús viene a la tierra y destruye toda tradición, rito, dogma de pensamiento humano. Muy bien. Otra singularidad de todo profeta de Dios es separar lo viejo de lo nuevo. A Jesús le costó separar el mensaje de la ley al mensaje de gracia. Vendrá el Mesías y el continuo sacrificio será quitado, dice la Escritura. Lo que haría Jesús había sido profetizado, pero ni así los fariseos y saduceos, la casta religiosa, los recibieron, porque habían convertido la palabra de Dios en tradiciones, desviándose así del camino. Otra característica: cada profeta hablaba del otro que vendría. El profeta Enoc habló de las destrucciones que vendrían, Judas 14:15. Abraham les habló de Moisés, y Moisés habló del Mesías. Y el Mesías habló de este tiempo final, diciendo cómo estaría la situación cuando aparezca este último mensajero. Jesús predijo las condiciones en que el mundo, Israel y las iglesias se encontrarían. 1. Dijo que el mundo estaría en constante conflicto. Nación se levantará contra nación, dice Mateo 24. 2. En cuanto a Israel, dijo: aprended de la parábola de la higuera, cuando se enternece y brotan sus ramas, entonces sabe que el verano está cerca. Israel siempre ha sido tipificado con el árbol de la higuera. Joel profetizó de ellos: lo que el revoltón dejó, la oruga se lo comió, y así hasta el final. Pero Dios prometió: yo os restauraré, dice el Señor, y Dios lo hará. Mas antes que pueda restaurarla a su estado espiritual, la iglesia gentil tiene que ser quitada. Ahora, en la actualidad, vemos a Israel, que está en su tierra con todas sus características. 3. Y respecto a las iglesias, por medio de San Pablo, apóstol a los gentiles, en 2 Timoteo 3, 1-5, describe que al tiempo del fin, las iglesias estarían conformadas por personas amadores de sí mismos, desobedientes, aborrecedores de lo bueno, que tendrían apariencia de piedad, despreciando a los que están correctos. Estamos viendo hoy todo eso, solo música y gritos, pero nada de testimonio de vidas consagradas. Eso está muy lejos de esa gente. Y es que en estas condiciones tan deplorables tiene que venir a escena el último profeta. Jesús habló del precioso Espíritu Santo, que Él sería el último mensajero a la iglesia para enderezarlos y retornarlos a la palabra. Se llegó a esta lamentable condición por causa de los líderes, no de la gente. Jesús les dijo a los fariseos, líderes religiosos: ciegos guías de ciegos. Y hoy como ayer, a estos líderes lo único que cuenta para ellos es tener más cantidad de miembros. No les interesa para nada la condición espiritual de sus miembros. La iglesia es una carta viviente de Dios en la tierra, manifestando a Jesucristo. Estos líderes religiosos hacen mucho ruido y son jactanciosos. Usted sabe que los grandes ruidos no afectaron al profeta Elías.
Él vio el fuego y el humo pasar, los relámpagos y truenos, la sangre y el aceite y todo lo demás. Nunca eso le preocupó. Ustedes ven, a la gente carnal le gusta oír grandes ruidos y siempre esperan grandes cosas por acontecer, pero Dios es una voz apacible. Eso sí atrajo al profeta. Una ilustración. Una carreta salió al campo y así hacía mucho ruido, pero cuando regresó y pasó por el mismo camino, ya no hacía ningún ruido, pues estaba repleto de abundantes y buenas provisiones. Medite en esa ilustración. ¿A qué líder sigue usted? Estos malos líderes se jactan de la gran cantidad de miembros que tienen. Hermano, eso no significa nada para Dios. Dios solamente trata con un individuo. Al profeta Elías no le atrajeron esos grandes ruidos, pero cuando oyó el silbido apacible, él supo que era Dios en escena. Entonces él se cubrió el rostro y salió para afuera. Nosotros siempre estamos buscando por las cosas que hacen mucho ruido y mucha gritería, cosas sensacionalistas, pero cuando se viene a la seriedad de la palabra, entonces ya no gusta mucho. Se escucha de estos líderes que en sus eventos tuvieron muchas decisiones. Decisiones son confesiones. Confesiones quiere decir piedras. Pedro, al confesar algo, fue llamado pequeña piedra. Ahora, las piedras son útiles, pero el verdadero valor de una piedra se establece cuando ha sido cortada para luego ser acomodada en el edificio que se está construyendo. Pueden haber miles de confesiones, pero serán solo como esas piedras que están por el campo, rodando por ahí, sin ningún propósito. Esas piedras tienen que ser cortadas a medida de la palabra de Dios para ser utilizadas en el edificio, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Usted tiene que ser cortado por ese instrumento cortante que es la palabra de Dios y poder ser moldeado en hijos del edificio. Gracias, Padre, que nos enviaste tu mensajero para que nos moldeara y vamos a ser piedras cortadas y preparadas para prepararnos juntos, hombro con hombro. Todo lo que Jesús profetizó acerca de este tiempo del fin se ha cumplido. Muy bien, ya dijimos que Dios tiene cuidado de sus hijos e hijas y que cuando el panorama se volvía cada vez más peligroso, Dios actuaba por medio de su profeta para sacar a sus hijos de la destrucción inminente y tenerlos bajo sus alas. Así lo hizo en los tiempos de Noé, los salvó del diluvio y luego les entregó un mundo para que lo administren mejor. Con Moisés los sacó y los llevó a la tierra prometida. Con Jesús los sacó de los ritos y tradiciones para darles vida eterna por solo creer en Él. Ahora, con el mensajero del atardecer, el profeta del tiempo del fin, Dios haría lo mismo, solo que por ser el último grupo de sus hijos, tendrían un tratamiento muy especial, pero corroborando lo que la Escritura ya había dicho. Malaquías 4:5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es un hombre en el espíritu de Elías que restaura a la iglesia de nuevo a la palabra, y Dios los respaldará. La Escritura dice que será como en los días de Lot. El evento sobrenatural que sucedió en ese día fue el discernimiento que se hizo de lo que pensaba Sara ante Abraham, tipo de la iglesia elegida. Dios vindicará a su mensajero de nuevo con este don que tenía Jesús y todo profeta, la de conocer el pasado, presente y futuro de las personas. El trabajo de este mensajero
será el de tener a los santos preparados para irse a las bodas del Cordero, como preparar a una novia para el encuentro con su novio, mientras que el mundo incrédulo se hunde cada vez más en sus bajezas, solo esperando el juicio de Dios. Ahora, el trabajo de aparejar a la novia del Señor Jesucristo está tipificado en cómo Abraham buscó esposa para su hijo Isaac, en Génesis capítulo 24. Dios siempre consideró carácter, no miembros. Eliezer sudó mucho hasta que encontró carácter. El mensajero del atardecer va a encontrar la esposa para Cristo. La luz del atardecer, este mensaje, está difundiéndose por todos los lugares, buscando carácter. Personas que al oír este mensaje algo les llame la atención y se detengan a oír más. Eliezer, una vez encontrado carácter, dio a conocer su propósito y así prepararla para el encuentro con Isaac. Mira a Rebeca, escuchando atentamente cada palabra de Eliezer, su corazón latiéndole, recibiendo los regalos enviados por el Padre. Preparar a la novia es restaurarla a la fe original, es la resurrección de la fe genuina. En ese proceso de preparación tan necesario nos encontramos. Es de maravillosa expectativa. Somos su elegida, la niña de sus ojos, su especial tesoro, pero la confesión de que creemos en el mensajero por cumplir la promesa profetizada en las Escrituras. San Juan 14:12 dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y muchas referencias más. Esa confesión, que es una piedra, debe ser tallada para ser útil en el edificio a construir. El proceso de talla de la piedra tiene 3 etapas: el desbaste, el encaje y el acabado. Para cada etapa se necesitan diferentes herramientas en la mano del escultor. Es el quíntuple ministerio perfeccionando a los santos, preparándolos para el encuentro. Miles y miles de personas oyen este mensaje y salen de la Iglesia Católica, las denominaciones y otras creencias, pero se quedan con solo eso, oyendo. No es solo salir. La Biblia dice: muchos serán llamados, pocos los elegidos. Para ser elegido, deje que la palabra lo talle, que le quite todo lo innecesario. Dios sabe lo que usted necesita. La novia tiene que ser aparejada para el novio celestial. Vamos a darle unos golpecitos para tallarlo. Usted oye este mensaje y su corazón se llena de alegría, de paz, de confianza, de contentamiento. Y la gente a su alrededor le pregunta la razón de su tranquilidad, de su fe. Y cuando usted les habla, le dicen: estás mal, no es así. Y el mensaje es rechazado y el mensajero pareciera estar derrotado. ¿Y usted cómo queda? ¿Sabe? Eso le pasó al mismo Señor. Cuando Él sanaba a los enfermos, todos le amaban. Miles le seguían. Había multiplicado panes y peces, probando que era Dios. Mas un día dijo: yo y el Padre uno somos. San Juan 10:30. Los religiosos furiosos querían apedrearle. Mucha gente le abandonó. Entonces Jesús se tornó a su pequeño grupo y les preguntó: ¿ustedes quieren irse también? Pedro se levantó y dijo esas grandes palabras: Señor, ¿a quién iremos? Cuando el mensaje es rechazado y el mensajero parece estar derrotado, entonces ahí es donde Dios entra en escena. Lo mismo con Noé. Él predicó por 120 años, la gente se mofaba de él,
entró al arca. Dios cerró la puerta y la gente estaba alrededor. Nada sucedía. Por 7 días Noé estaba sudando adentro del arca, mas ese 7º día vino la lluvia. Pasó con Moisés, él en su puesto del deber, guiando a la gente. El mar rojo se interpuso en su camino. Fue entonces que vino el viento y partió el mar. Con los jóvenes hebreos, ellos dijeron: no nos postraremos a esa imagen, porque es contrario a la palabra. Y los llevaron para el horno ardiente. Puedo ver un ángel parado al lado del trono. Saca su espada y dijo: Padre, mira lo que está pasando allá abajo. Manda y arreglo el asunto. Le dice: guarda tu espada, Gabriel, estoy observando. Y aquí viene otro más y dijo: Padre, soy Ajenjo, el que destruyó con agua a los que maltrataron a tu hijo Noé. Quitaré a Babilonia del mapa ahora mismo. Él dice: Ajenjo, sé que eres un ángel muy fiel, pero este es mi trabajo. Yo mismo iré. Los he estado observando, oí su oración, vi su valentía. Yo estaré allá a tiempo. Le puedo ver levantándose del trono y llamar al viento oriental: ven acá, voy a Babilonia, voy a cambiar la escena. Hermano, hermana, si su ojo está puesto sobre el gorrión, con más razón él vigila sobre su elegida, siempre y cuando se pare firme en la palabra. No espera aplausos cuando usted está bajo la palabra. Este mensaje no ha venido para impactar al mundo. Este mensaje es para su elegida. Es a ella a quien tiene que ayudar. Es a ella a quien tiene que aparejar. Sáquese eso de que debe agradar a la gente. Peor a los desordenados. Una recomendación: no hable tanto del mensaje. Viva lo poquito que sabe. Oremos. Gracias, Padre, porque nos sacaste de la Babilonia espiritual, de ese caos religioso. Nos sacaste de esas grandes reuniones, de predicadores impactantes, grandilocuentes, y nos enviaste lo apacible, lo sencillo, lo humilde. Eso satisface nuestro corazón. Agradecidos oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.